Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es para nosotros una enorme alegría, una gran satisfacción contar con este nutrido público que hoy nos acompaña y sentirnos como en casa, porque en realidad ir viendo cada una de las caras que vamos descubriendo entre todos ustedes es para nosotros de verdad una satisfacción. Y digo esto sumado a poder compartir con ustedes algunos procesos que venimos llevando adelante con esta maravillosa excusa y gustosa excusa de escuchar hoy a Silvia y a Emilio, que luego serán presentados como corresponde, pero para quienes desde ya va nuestro agradecimiento. Digo, también junto a esto, sumar el compartir con ustedes los procesos que venimos llevando adelante en toda la educación de nivel superior, pero particularmente en el día de hoy, en lo que refiere a las tecnicaturas sociales y humanísticas. De hecho, novedosas, y cuando digo novedosas hablo de los tiempos, no de la existencia de sus carreras, sino hablo de novedoso en cuanto a los marcos de referencia que hoy estas carreras incluidas dentro de esta denominación tienen, donde se encuadran, y en el trabajo que desde la dirección provincial estamos llevando adelante con pasos, diría yo, tal vez pequeños pero sostenidos, y seguros de que pensamos que estas tecnicaturas conforman el universo de la educación superior y lo hacen desde un lugar de privilegio. Y lo hacen desde un lugar que viene a contemplar las múltiples realidades que se desarrollan luego para sus alumnos, egresados, futuros profesionales. El campo de acción donde ellos van a estar trabajando y haciendo gala de sus saberes y de sus habilidades, y que de por sí la gran mayoría de ellas, si no todas, han sido adquiridas, trabajadas en cada uno de los institutos que ustedes están representando hoy aquí. Aprovecho esta ocasión, en primer término me está acompañando el profesor Nelson Abaca, referente de las tecnicaturas sociales y humanísticas, dependiente de la Dirección Provincial de Educación Superior, y parte del equipo. Está Fabio Montero, que también nos viene acompañando en el trabajo, digo ahora especialmente en esta convocatoria de hoy, pero también en otro proyecto muy interesante que ya en otro momento les daremos a conocer y en el cual estamos dando nuestros pininos, pero que será un proyecto seguramente altamente gratificante y sin duda del que van a poder participar todos, y no solamente el nivel superior, sino otros niveles, porque se trata específicamente de medios de comunicación y de radio. Así que digo, esto lo tiramos así, de una manera muy general, pero sinceramente es un proyecto también sumamente auspicioso y de gran construcción participativa y colectiva. Y me gustaría simplemente, como solemos hacer, aprovechar esta instancia. Siempre nos parece fecundo poder contar un poco de lo que estamos haciendo y aprovechando las temáticas, que de por sí es rica, digo también contarles qué estamos trabajando, qué hemos presentado en este tiempo en las tecnicaturas. Porque sé que hoy tenemos presentes no solo representantes de las tecnicaturas sociohumanísticas, sino de las tecnicaturas en general, y también veo algunas caras de profesorados, lo cual me alegra muchísimo por la amplitud y la respuesta que ha tenido esta convocatoria. Pero en cuanto a tecnicaturas, digo, veía hace un rato a gente de la carrera de seguridad pública con orientación policial, y tuvimos hace muy poco, no sé cuánto hace Nelson, ahora un mes y medio más o menos, no llega a 2 meses, la presentación de esta tecnicatura con un diseño que habla a las claras de una concepción de la seguridad pública que atiende a derechos, que trabaja sobre la prevención, que piensa en una figura dedicada a esta especialización de un alto cuidado
y en esto hemos llevado adelante un trabajo muy interesante y también de participación y construcción colectiva con la Escuela de Policía, pensando hoy ya en llamar Tecnicatura Superior, pensando en la formación y en la posible complementación de esta primera formación de tecnicatura que van a tener sus egresados. Esto quiero decir, pensando en el futuro, en una licenciatura para quienes sean los egresados de esta carrera. Y también, por otro lado, si bien no se trata de una tecnicatura social y humanística, también hemos tenido hace 15 días más o menos la presentación de 2 tecnicaturas que, si bien pertenecen a las técnico-profesionales y más específicamente a la familia de las carreras de salud, no puedo dejar de mencionar, y es, digo, por varios motivos, un anhelo de toda una barriada y yo diría de toda una provincia, porque por primera vez hemos de abrir un anexo de un instituto del interior, del Instituto 60 de San Carlos. Esa será la sede, el Instituto Madre, y el anexo estará curiosamente en Santa Fe, como nunca se acostumbra, ¿no? Por lo general, las sedes están en las capitales y los anexos están en el interior. Digo, ya empieza por ser novedoso una tecnicatura cuyo instituto sede está en la localidad de San Carlos y el anexo está en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad capital. Pero no solo eso, sino que esta tecnicatura está en una barriada que es Yapeyú. Y una barriada que está en sus alrededores, acompañada por otras barriadas como lo son Acería y tantas otras de los grandes barrios de Santa Fe, del conurbano de Santa Fe. Y como si esto fuera poco, digo también, atendiendo a este clamor que fue un pedido de esa barriada desde hace tantísimos años, las 2 tecnicaturas, una de ellas que era muy solicitada por todos y fue enfermería, la tecnicatura superior en enfermería, está complementada por otra tecnicatura que creo, digo, en Santa Fe es la primera y creo que debe ser de las primeras en el país, que es gestión y mantenimiento de equipamiento biomédico. O sea, digo, en los efectores de salud barriales, donde a veces el gobernador lo dijo en la presentación, muchos de estos aparatos, digo, que están en un efector público barrial, que no son de alta complejidad, porque para eso tendremos otra formación superior, universitaria, que atienda esas necesidades de esa aparatología, pero sí, muchas veces en estos efectores barriales, estos aparatos son desechados justamente por no tener quien pueda repararlos. Así que también esta tecnicatura altamente novedosa, vuelvo a repetir, creo que en todo el país, va a tener su lugar en un barrio de Santa Fe. Cuando hablamos de democratización del nivel superior, nos referimos efectivamente a eso, a que la educación superior llegue a cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe y no quede circunscripta, como en otros tiempos, solo a los bulevares, que pueda aparecer en cada rincón, que pueda atender a esas necesidades y que pueda ser realmente democrática en cuanto al alcance para todos y todas. En referencia a lo de hoy, la verdad que es para nosotros un orgullo poder contar con quienes disertarán en esta tarde y que, digo, cuando en un primer momento lo pensamos como una posibilidad, en esto tengo que decir que tuvo mucho que ver Nelson en pensar a quienes hoy nos acompañan y gustosamente pensamos que era realmente un honor tenerlos. El deseo es que, bueno, puedan aprovechar al máximo, pero sobre todo pensando, digo, particularmente en cuál es la propuesta y el eje vertebrador de ambas conferencias. Y digo, ese eje conductor, ese hilo vertebrador, habla del trabajo docente en el marco de las transformaciones de la cultura y la sociedad. Nada menos para las tecnicaturas sociales y humanísticas, ¿no? La transformación de la cultura y la sociedad. Pero también alude claramente a la responsabilidad pedagógica y a la formación profesional, nada menos.
¿Y quién mejor que Emilio y Silvia para que puedan traernos esa temática en la tarde de hoy? Bueno, buenas tardes a todos. Yo simplemente unos minutos y ya dejamos con la parte más importante, porque no nos vinieron a ver a nosotros, sino a ellos. Pero sí fundamentalmente contar, porque es la primera vez que hay docentes de todos los institutos con tecnicaturas sociales y humanísticas reunidos en la provincia de Santa Fe. Y lo que aparece en la proyección es la cantidad de institutos que pertenecen a las tecnicaturas sociales y humanísticas de la provincia de Santa Fe. Lo que se hizo hasta el momento es lo que contaba Irene recién, en un trabajo interministerial entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación. Se ha construido el diseño jurisdiccional de técnico superior en policía comunitaria y ciudadana. Un logro que ha sido muy importante porque se comenzó recién en febrero de este año y ya este año se ha cursado la carrera, se ha hecho el primer año. Un trabajo que ha llevado muchas mesas de consultas, mucha profundización y donde se intentó cambiar un poco el paradigma del futuro policía de la provincia de Santa Fe. Una tarea que no es menor, una tarea que tiene que ver con la seguridad pública, algo que está puesto en el tapete por todos y que se intenta transformar la policía fundamentalmente desde el estudio, desde la responsabilidad y desde el cumplimiento de los derechos humanos. En segundo lugar, se está llevando adelante la construcción del diseño jurisdiccional de técnico superior en museología. Tenemos en la ciudad de Rosario el Instituto Municipal de Museología, el cual ha pedido que se lo reconozca en una tecnicatura a nivel nacional y se ha hecho un trabajo en conjunto con un instituto de la ciudad de La Plata y se hace un trabajo de profundización y un documento base a nivel nacional. Ya se ha llevado adelante, el documento en la ciudad de Rosario ha sido terminado, ya ha sido presentado y lo que queda es continuar con la construcción a nivel nacional. En tercer lugar, se está trabajando con la construcción del diseño jurisdiccional de técnico superior en bibliotecología, donde están involucrados el Instituto número 12 de Santa Fe y el Instituto 18 de Rosario. Ya han ido trabajando en común, han tenido reuniones y se está construyendo un documento jurisdiccional que responda a las necesidades de los dos institutos. Trabajan docentes, regentes, directores, alumnos y toda la gente involucrada en los dos institutos. En cuarto orden, está el proyecto de radio socioeducativa, un proyecto bastante ambicioso en el cual Fabio Montero, que nos acompaña, que tiene mucho que ver con este trabajo del día de hoy, está a cargo en la fábrica de contenidos y donde se va a intentar tener una radio que responda a lo social, que responda a lo educativo y que esté involucrado todo el sistema, desde nivel inicial hasta nivel superior. La idea es ponerla en funcionamiento, se está pensando en la localización más estratégica para que estén involucrados todos los institutos que tengan formación en comunicación social y en periodismo. Lo que viene por delante es una evaluación del subsistema, de las tecnicaturas, que va a estar a cargo de los directores y los regentes, que posiblemente o va a suceder en diciembre o en el comienzo del ciclo lectivo 2014. También está proyectado un trabajo de políticas estudiantiles, donde se va a trabajar con todos los alumnos de las tecnicaturas. Tenemos a dos referentes que están allá sentados, Gastón y Julia, que han hecho un trabajo muy interesante, han hecho un campamento estudiantil, que ha sido muy buen trabajo. Bueno, dentro de lo que es la política estudiantil, queremos reunir a todos los estudiantes para que se ponga en discusión su ingreso, su permanencia y su ingreso dentro de los institutos de tecnicaturas sociales y humanísticas. Y por último, es lo importante que se han nombrado dos referentes jurisdiccionales de bibliotecología, uno que representa al Instituto número 12 y otro que representa al Instituto número 18, los cuales ya han viajado a la ciudad de Córdoba el 30 y 31 de octubre representando a la provincia y están funcionando, intentando poner en funcionamiento un trabajo colectivo de lo que es la bibliotecología a nivel provincial y nacional. Y para ir terminando y para darle lugar a que Fabio los presente, es lo que nos ocupa hoy, que es la formación continua en investigación, que es intentar poder pensar entre todos la mejor educación para nuestros alumnos desde la Tecnicatura Sociales y Humanísticas. Muchas gracias.
Bueno, entonces la idea es comenzar con Silvia Duchaski, licenciada en Educación, magíster en Sociología de la Cultura e investigadora de Flaxo. Los últimos materiales de Silvia son Desarmando Escuela, con Elvira Aguirre, Elina, e Imagen de lo no escolar, con Diego Stulwarks. Espero pronunciarlo bien porque es un apellido bastante complicado. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, lo que yo quisiera más que nada es compartir una serie de hipótesis. Tal vez pensé de dos cosas que traje, dije no, una mejor no, porque va a sonar demasiado provocadora, se van a ir muy inquietos y no es tampoco la intención. Pero tal vez no puedo evitar que se vayan inquietos, igual que voy a hacer. Pero bueno, son las cosas con las que estamos pensando y sobre las que creemos. Yo quiero empezar diciendo que creo que el problema más contundente de la escuela es que no está en problemas. Me miran con cara, ¿cómo no está en problemas? Vivimos recibiendo quilombos todo el tiempo. Bueno, lo repito. El problema que tenemos, digo, la escuela o cualquier otra práctica social, es que no estamos aún en problemas. La idea de problema aquí justamente lo que trata es de mostrar la distinción entre lo que vivimos como una interferencia, como un obstáculo, como una inundación de cosas que nos desconciertan, y el problema efectivo. Perdón, ¿se puede bajar un cachito el aire? Me estoy muriendo de frío. Ya no tengo más nada para ponerme arriba. Para que se entienda lo que estoy diciendo, quiero contarles una escena que nos llega a nosotros de alumnos que cursan la diplomatura en Flaxo. Y antes señalarles que hay 3 puntos sobre los que quiero referirme. El primero es que pensar es pensar problemas más que soluciones. Pensar es pensar problemas más que soluciones. El problema es una formulación afirmativa. Afirmar no quiere decir, que mira el lado positivo de las cosas. Afirmar es abrir un terreno de investigación. Problema es ingresar en un terreno de creación, no es detectar un déficit, ni es detectar una falta. Cuando decimos, este pibe tiene síndrome de déficit atencional y yo no puedo dar clase porque se mueve todo el tiempo, eso no es un problema. Eso es una apreciación que lee en lo real solo un déficit o solo una falta que no me permite a mí proyectar lo que tengo en la cabeza como lo deseable. Problema es otra cosa, más vamos a ir avanzando, incluso traje el fragmento de una película para que lo podamos ver mejor. El segundo punto que quería tomar es de lo que pasa a lo que nos pasa en el medio de las cosas. De lo que pasa a lo que nos pasa en el medio de las cosas. En general es muy común en las escuelas que solamos dar una especie de crónica de las cuestiones que acontecen por fuera de nosotros. Este chico es un violento, tiene ADD, se perdieron los valores, los padres, no aprende, o aprende y es genial, pero siempre hacemos como una especie de relato de algo genial o de algo desastroso que ocurre por fuera de nosotros. Y nos cuesta mucho pensar las afecciones que nos produce estar entre cosas que efectivamente nos generan desconcierto. O sea, pensamos el desconcierto, rápidamente tratamos de definir el desconcierto, interpretar en exceso el desconcierto, y de esa manera lo que hacemos es opacar la cualidad desconcertante y volverla conocida. Cuando lo volvemos demasiado familiar y demasiado conocido, ya deja de ser un problema, porque ya tenemos la respuesta. ADD, síndrome de déficit atencional, es decir, volverlo conocido es volverlo manejable, conocemos la respuesta, sabemos de qué se trata, efectivamente no es un problema. No hay nada para crear ahí, simplemente reparar un déficit y hacer que las cosas vuelvan a organizarse tal cual la tenemos en la cabeza. Entonces, una cosa es hacer el relato de lo que pasa, marcando los déficits y la necesidad de reparación, y otra cosa es pensar lo que nos pasa en el medio de las cosas que pasan. Y el tercer punto es del sentido con mayúscula, del sentido como premisa. La escuela tiene tal función, al efecto de sentido.
Acá hay algo que es interesante destacar. Cuando decimos el sentido, desde el punto de vista de lo que queremos valorar, decimos lo sentido. Una palabra que es muy despreciada en la educación porque se confunde lo sentido con el sentimiento particular y privativo de cada uno. Y lo sentido es algo que hace sentido a un grupo de gente. Lo sentido es algo que tiene un efecto en la existencia de una trama social singular. El sentido es la moral. El sentido viene de afuera. El sentido destaca lo que está bien y lo que está mal. Lo sentido chequea lo que es bueno o lo que es malo en función de la evaluación de un problema y de las consecuencias que tiene en la existencia social eso que está aconteciendo, eso que estamos haciendo, eso que estamos probando. Entonces, voy a empezar leyendo esta escena para tratar de que vayamos avanzando en esta diferencia entre las interferencias y los obstáculos y los problemas. Los problemas son bienvenidos. El problema es el momento en que algo está vivo y justamente porque está vivo pide nuevas formas, pide nuevos modos de gestión. Primero voy a plantear una anécdota muy chiquita. No, voy a leer esto. Se llama Desde afuera, la escena. Escuela Secundaria de Gestión Estatal del conurbano bonaerense. Juan es el más chico de varios hermanos. Los profesores rumorean que la familia es parte de una banda que roba. Juan los enfrenta y acusa de ser caretas. Sale de la clase, va al patio, entra a otras aulas. Algunos docentes han presentado quejas sobre este accionar. Él charla con el equipo, él charla con el equipo de orientación escolar. Juan manifestó deseos de ser programador informático, pero dice, no puedo decir eso donde vivo, allí nadie estudia. Me viven bardeando porque vengo a la escuela. A mí me gusta venir, no quiero dejar. En una ocasión se peleó con la secretaria. Ella le dijo delincuente, él le dijo paraguaya. Ella se dio vuelta y lo enfrentó diciéndole, no te tengo miedo. Él se enojó y dio un puñetazo en la pared. Se lastimó los nudillos y la sangre manchó la pared. Más tarde un alumno encerraría en un círculo azul a la mancha de sangre. Directivos e inspectores determinaron que el alumno siguiera concurriendo a la escuela, pero afuera, que no entre más. Que los docentes prepararían material para que él haga en su casa y todos los días los traiga completos. La secretaria siguió adentro. Juan quedó afuera. Él era violento, ella nerviosa. Llegaba a media mañana. Juan se colgaba de la reja y comenzaba a aplaudir hasta que alguien lo escuchaba. Los chicos lo iban a ver a la puerta. El equipo empezó a salir de la escuela, el equipo de orientación escolar, a su encuentro. Entonces se conversaba en la esquina sobre diferentes cosas. Se tomaba mate, él trajo a sus amigos que no estudiaban. Algunos compañeros que no llegaban al horario de entrada se sumaban en la esquina. El alumno que marcó la sangre de la pared dijo, lo hizo para que todos vean que aquí alguien salió lastimado. Esta escena es una escena interesante porque uno, podría decir que el problema es el poder del afuera. Voy a tratar de ser sintética. Lazzarato, que es un filósofo italiano, dice que en realidad las instituciones en su origen tenían un objetivo y el objetivo era encerrar el afuera. ¿Qué quiere decir encerrar el afuera? ¿Que no entre nadie de la calle? No. ¿Que no entre alguien de una comunidad no esperada? No. Encerrar el afuera es que la escuela impida que cualquier proceso de diferenciación se produzca. Es decir, que la escuela se instaló, como las otras instituciones, ya Foucault lo describió bien, para que cualquier proceso de despliegue, de cambio, de creatividad, de diferenciación de los modos de estar en el mundo no se produjeran más allá del control y la regulación del dispositivo estatal. Pero hoy podríamos decir lo contrario, que la escuela solo tiene chance si mira el afuera. El afuera no es lo que pasa en la ventana, el afuera es la posibilidad de que una cosa pueda ser otra cosa. El afuera es la posibilidad de gestionar y de crear configuraciones que permitan que algo del aprendizaje siga vivo y no necesariamente insistir con el mismo tipo de gestión que finalmente no produce ni siquiera lo que esperamos que produzca. Esta escena muestra que a pesar de que la escuela quiso echar a Juan porque no se hizo problema,
sino que intentó eliminar el obstáculo que interfería en su supuesto, había un movimiento vital que no paraba incluso de aparecer casi fantasmáticamente frente a aquellos que querían que la escuela solo fuera eso esperado. Juan se quedaba en la ventana, Juan agrupaba a otros y se empezaban a generar charlas ahí, que bien uno podría decir que hay algo también de lo educativo, porque lo educativo finalmente es poner a prueba el común de la existencia. Antes el común de la existencia estaba diseñado y se realizaba a través de las instituciones. Pero hoy hay nada en común, dice Espósito. La escuela bien podría ser un lugar que ponga a prueba el común de la existencia. Aprovechar toda esa efervescencia de cosas desconcertantes y esas presencias que están ahí para ver qué nos une, para ver cuál es esa tercera cosa, la literatura, la ciencia, la filosofía, cualquier cosa, pero que tenga algo vivo de manera tal que convoque al desafío de hacernos preguntas. Entonces, el problema aquí recién empezaría si la escuela es capaz de preguntarse: ¿qué vemos en Juan en la ventana agrupando a sus amigos del barrio que no quieren entrar a la escuela pero quieren agruparse? Que parece que no quieren estar en cierto dispositivo, pero que sí tienen la vitalidad de hacerse alguna pregunta y buscar un escenario común para que esa pregunta se despliegue. ¿Y acaso algo de eso no es lo educativo? ¿Acaso lo educativo no es el proceso de alterar una sensibilidad, de mutar una forma de ver, una forma de sentir, una forma de pensar, una forma de diseñar formas de vida? ¿Acaso no hay algo en lo educativo que tenga que ver con aprovechar la indeterminación de la existencia y ir probando agenciamientos múltiples? El problema empezaría en esta escuela no cuando les molestaba Juan y lo echaron, sino cuando se preguntan de qué se trata lo educativo. Cuando se preguntan qué vemos en esta capacidad de agrupamiento y en esta insistencia vital de Juan en la escuela como para repensar algún mundo que podemos construir entre Juan y nosotros. El problema empieza cuando vemos que algo de lo educativo tiene más que ver con la forma de vivir la temporalidad que con el espacio. Porque si lo educativo solo se resolviera en el espacio, se debería resolver adentro de la escuela y en el aula. Espacio es algo fijo, tiempo es algo moviente. Hay algo de lo educativo que tiene que ver con lo que es capaz de moverse, con lo que es capaz de desplazarse. Me gustaría que miremos entonces un fragmento de Detachment. Es una película de Tom Cage que la protagoniza Adrien Brody. Detachment en este caso quiere decir separado, desgarrado. Y es el relato de la historia de un profesor sustituto en una escuela periférica de Nueva York. La miramos y después la analizamos para seguir metiéndonos en este universo de lo problemático como algo que le da vida a la escuela y no como algo que tenemos que resolver, sino como algo que tenemos que formular bien. Deleuze decía: todo problema tiene la solución, comillas, solución, que se merece su formulación. Todo problema tiene la solución que se merece su formulación. Si cada situación que se parezca a algo de la hostilidad yo la voy a definir como violencia, la solución solamente lo voy a resolver en construir dispositivos y artificios que eliminen lo que siento amenazante. La solución va a ser evitar. Si yo digo violencia, la solución es evitativa. Y el problema es siempre sumar algo nuevo a la existencia, no evitar que algo se dé. Entonces, no quiere decir que no haya situaciones de hostilidad, pero ¿cómo formulo el problema para que el trazado tenga que ver con sumar algo a la existencia y no con evitar lo que me resulta amenazante? Entonces, repito, cada problema tiene la solución, y acá solución no es eliminación de una tensión, solución no es solución final, solución no es armonía absoluta, sino es seguir participando del movimiento de las cosas. Cada problema tiene la solución, comillas, que se merece su formulación. Y la solución sería preguntarnos cómo hacer que una cosa se vuelva inagotable. Si digo violencia, la agoto. Si creo un artificio amenazante, lo agoto. ¿Cómo hacer para que algo se vuelva
inagotable cómo hacer para que algo tenga consecuencias plurales y no consecuencias acotadas en el dispositivo solo de la reparación o solo de la restitución de lo que tengo en mi cabeza como imaginario de un mundo deseable. Miramos, por favor. Good morning. I'm Mr. Bart. For those of you who haven't heard, this is English 11A. Listen up, I have one rule. Just one. If you don't wish to be here, don't come. Dude, what does that mean? It's not dude, it's Mr. Bart. The S is silent. You're fucking gay. Marcus, shut up. No, you shut up. You dyke bitch. And Marcus, guess what? What? You're free to leave. Like right now? Right now. Alright, yo. I'll catch you later, man. What the fuck? You want me to go to the dean's office? I don't care where you go. Everyone pull out a sheet of paper. I would like to assess where your individual writing skills What if we are. ain't got no paper? Okay, here's the situation. You're dead. All right? Write a brief but detailed essay about... Hey, jackass, I asked you a fucking question. About what a friend or a parent might say about you during your funeral. Okay? You have 30 minutes. Oh, shit. I asked you a motherfucking question, damn now. Anything else? Better back the fuck up before I fucking knock your shit. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Okay? I understand you're angry. I used to be very angry too, okay? I get it. You have no reason to get angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity. Now, I'm going to ask you to just sit down and do your best. And I'll give you a piece of paper. How's that? Can I get a fucking pen, too? Kids don't have any attention span. They're bored. So how are you supposed to reel them in with classic literature if they don't believe that you have something meaningful to share? Thank you. Why'd you throw Marcus out of class but not Jerry? Well, I have to make an example out of somebody. You know, Marcus verbally assaulted you, that's not allowed in my classroom. And what they say to me isn't material. What's your name? Bueno, hay algo que me parece que es interesante. Este es un fragmento, se la pueden ver toda. Tampoco están muy bien los subtítulos. Pero creo que es bastante elocuente lo que se vio. Uno podría decir, hablando de la formación docente, yo creo que la formación docente no puede plantearse si no es en términos de entrenar una sensibilidad perceptiva e intuitiva. Y cuando digo intuición no me refiero a un sentimiento personal ni singular. La intuición es un método complejo de reflexión que tiene tres cuestiones fundamentales. Una es la capacidad de ver un problema. Otra es la capacidad de percibir por dónde brota una diferencia, una deriva posible. Y el otro es entender que lo único que dura es el tiempo como duración, como movimiento. El tiempo como movimiento, no el tiempo como algo estable. Siguiendo con el tema de la formación, este profesor nos llegó a la escuela y dijo: en el capítulo 3 del curso de capacitación XX me dijeron que el día lunes a las 10 de la mañana un pibe me va a tirar el maletín. O sea, nadie llega a un lugar
pensando que eso es lo que le va a pasar? ¿Cómo voy a formar a alguien anticipando lo que no sé que va a pasar? Si hoy vivir el tiempo es vivir en la intemperie, y no lo digo devaluando la intemperie, porque la intemperie también, como decía Blanchot, hablando del desastre, es vivir sin astros y sin estrellas. No es simplemente estar ahí a cielo vivo, sino sin astros y sin estrellas que me organicen el mundo, que me proporcionen un sentido, que me organicen una ruta que vaya a ser eficaz cuando me encuentre con situaciones que no entiendo. Entonces no puedo seguir insistiendo en una formación que acumule enunciados, retóricas, palabras, pero que no laburen el entrenamiento en la percepción y en una sensibilidad aguda como para poder pensar el real de la existencia que acontece en la escuela. Una de las proposiciones que yo estaba escribiendo es: pensar la escuela no es pensar su función, sino pensar el real de la existencia. Pero ojo, el real de la existencia no es el pibe que viene y te tira el maletín. El real de la existencia no es el dato bruto y duro que dice tantos pobres, tantos excluidos. Eso no es el real de la existencia. El real de la existencia es la posibilidad de que algo sea otra cosa. Pero no lo que se me canta a mí, no mi ideal, no mi utopía, sino leer lo que hay en lo real para poder generar un campo de posibles. Este profesor hizo lo que hizo, no a partir de la función, porque la función no le da cuenta de esto. Hizo lo que hizo, primero porque dejó caer la impostura del docente. Porque en este caso, como decía una persona que tuvimos la posibilidad de entrevistar en una investigación, para ser docente tengo que dejar de serlo. Para seguir siendo docente tengo que dejar de serlo. Tengo que dejar de serlo convencionalmente para investigar de qué se trata ser docente. Para ser docente tengo que poder investigar de qué se trata ser un recurso activo de producción de pensamiento. Para ser docente tengo que abandonar esa lógica estatal. Estatal no quiere decir no ser del Estado, quiere decir creer que yo tengo que hacer lo que una fuerza trascendente me organiza. Pero resulta que aunque quiera y ponga la mejor voluntad no me sale. Entonces, no ser docente estatal no significa no trabajar para el Estado, no significa no pensar lo público. En principio, lo público es capacidad de afectar formas de vida, lo público no es estar en un lugar gratuito, meramente. Sino ser capaz también de volverme investigador de mi práctica junto con dispositivos colectivos y grupales que piensen lo que no sabemos. Entonces la escuela tiene una chance si es capaz de pensar el real de la existencia más que su función. Y el real de la existencia no es solo pensar los datos brutos, sino de qué soy capaz, cuál es el poder de generar otra cosa en el medio de lo que pasa. Para lo cual tengo que encontrar una potencia en lo que pasa. Fíjense que este profesor echa a un alumno y no echa al segundo. Y uno podría decir, ¿cómo? Los dos han generado gestos agresivos. A uno lo echa y a otro no lo echa. En la tipología agresión y violencia no voy a encontrar esta distinción. Voy a creer frente a la agresión, sanción, frente a la agresión, consejo de convivencia, frente a la agresión, tipología de 4 o 5 cosas y no mucho más. Sin embargo, este tipo al primero lo echa porque él ahí considera que no se va a bancar que falte el respeto a una compañera. Es una regla de juego que él pone ahí. Le podía haber salido mal, le podía salir bien, pero bueno, él sintió que tenía que poner esa regla de juego. Y al segundo no lo echa. ¿Por qué al segundo no lo echa? Porque él ve una potencia en el segundo. ¿Y cuál es la potencia que ve en el segundo? ¿Que le tire el maletín? Me encanta que me tire el maletín. No. ¿Que le diga lo que le dice? No. La potencia, primero, deja su narcisismo de lado. O sea, no es, me lo hace a mí, sino esto es lo que acontece. ¿Qué puedo leer yo aquí? ¿De qué soy capaz yo si me encuentro frente a una situación desconcertante? Me dijeron que la escuela estaba para desarrollar un común que empieza ya a producirse en la familia. ¿Cuál es el común si entro a un aula y me tiran un maletín? ¿Qué hay en común entre ese pibe y el profesor? Como punto de partida, nada. No hay ningún imaginario compartido ahí, ni el progreso, ni la ciudadanía, ni nada. No hay ningún imaginario puesto en acto, por lo cual, aunque me muera de aburrimiento, me la banco porque sé que esto va a ser bueno para mí. Tengo que producir ese común.
Y ese común solo lo puedo producir poniendo a prueba alguna zona de intercambio entre ambos. Metan la mano y apaguen el celular. Entonces, ¿qué hizo él? Él ve una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que ve en ese pibe? Primero, que el pibe quiere tener algo que ver con ese docente. Por eso lo hostiga, si no, no le da bola. Quiere tener algo que ver ahí, pero no lo hace con los pocos recursos que tiene. Él tiene también elaborado una idea acerca de cómo es estar en la escuela, porque si ven toda la película van a ver que estos pibes inmigrantes, muchos de ellos de condiciones absolutamente vulnerables, son súper maltratados y despreciados por los docentes. Entonces él, con esa actitud, está poniendo a prueba a ver si ese profesor repite la experiencia que él tiene de los otros profesores. O sea, él tiene un mal humor contra un modo de estar en el mundo, y eso también es un gesto político, porque no es una reactividad cualquiera, es rechazar un modo despreciable de estar en el mundo, al que es sometido también por un conjunto de profesores. Este profesor no lo echa porque él encuentra que hay alguna señal interesante como para poder aprovechar que es un hostil, no, aprovechar su fuerza, aprovechar la elaboración y la lectura que él tiene de su mundo. Equivocada, no, es la lectura que tiene de la experiencia del mundo que tuvo. Y se toma de eso para generar un gesto. Agamben dice que el gesto no es simplemente, ay, no, una carita. El gesto es aquel que es capaz de soportar en el sentido de sostener, no de bancársela, sostener una situación en busca de alguna señal que dé la pauta de algún campo posible, para lo cual hace falta el gesto es creación, no es me quedo esperando a ver qué acontece. La creación ahí es decirle, el maletín no tiene sentimientos, ni yo sentimientos que puedas herir. O sea, el gesto es tratar de descolocar al pibe y decir, yo no tengo miedo. Vos tenés un poder, yo tengo un poder. Veamos en esa tensión qué somos capaces de producir. Yo te tomo en serio, yo no te echo. Yo veo que aquí hay algo para leer. Voy a intentar hacerlo no de la manera convencional, sino voy a intentar hacerlo de la manera inteligente que exige la situación. Leo la situación, entonces no agarro del maletín el guión, sino que la situación merece también un movimiento creativo para ver qué es lo que puede producir una reacción diferente, una respuesta diferente. Todo esto no es que se explicita, pero todo esto es lo que se ve, porque la deriva que se produce es producto de alguien que sabe leer una señal y no de alguien que devalúa lo que pasa porque no le gusta, porque no coincide con el guión, porque no coincide con su función. Entonces la escuela tiene más chance de ser un lugar de encuentro para hacerse preguntas sobre la existencia, porque finalmente de eso se trata, de que cualquier cosa que sepamos o que transmitamos toque núcleos de la existencia, nos hagan vivir mejor, si no, ¿para qué? Perdón, yo dije que era mal hablada, le decía antes, ¿para qué si no es para vivir mejor? Si no es para formularnos mejores problemas, si no es para tener mejores encuentros, si no es para ser más sutiles, más productivos, más expansivos, más capaces de generar grupalidad, si no es para eso, ¿para qué? Como decía León Rosichner, que murió hace poco, un gran filósofo argentino, él se define como bricoler, porque él dice que cuando él estaba en Francia y él veía a todos muy prolijos, leyéndose de pe a pa el Capital, leyéndose de pe a pa 500.000 cosas, él dice que él solo iba a leer aquello, aunque sea de una manera muy fragmentaria, que le permitía tocar con alguna de sus preguntas, generar nuevas preguntas, producir torsiones, o sea, leer aquello que le abría un mundo. Y no siempre hay que leer todo, porque no todo lo que uno lee le abre mundos, o no todo lo que uno lee le abre mundo a todo el mundo. Entonces me parece que la cuestión es esa, o sea, yo pienso que la escuela hoy es un nodo. Un nodo es algo que no tiene ningún sentido práctico y real, recibe un montón de conexiones, pero eso no es poco. Spinoza, filósofo del siglo XV, decía que toda existencia persevera en su ser, y que toda existencia, si existe, es que ahí hay algo que está vivo, pero puede ser que eso vivo esté muy chiquito o puede ser que crezca. La escuela reúne un montón de presencias cotidianamente, no es poco. Lo que queda es pensar
cómo poner a prueba lo común de la existencia, porque la reunión de todas esas presencias no garantiza que haya un común por lo cual pueda ni siquiera transmitir el contenido que quiero transmitir. Me parece que poner a prueba de qué se trata el común de la existencia, donde ingresa incluso la literatura, la matemática, lo que quieran, porque hace falta una tercera cosa para que ese común se realice, habla de una radicalización del docente. O sea, el docente o es un investigador o algo del ser maestro no puede realizarse. Me parece que ese segundo enunciado que yo planteé de lo que pasa en la escuela a lo que nos pasa en el medio de las cosas que pasan, es un poco lo que muestra la película. Este tipo no hace un informe y un listado de los despelotados que son los pibes, de lo imposible que es enseñar, ni los manda a la psicopedagoga, ni dice tienen síndrome de déficit atencional o son unos violentos. Él se queda ahí y con el gesto de sostener lo que no sabe, piensa qué podemos hacer juntos. Y prueba, es un artesano, es un nómade, es un errante, porque también erra en su errar. Y me parece que cartografiar eso es un modo también de ir encontrando hasta la posibilidad de teorizar de qué se trata ser maestro. Cartografiar estos ensayos, estas cosas que parecen ocurrencias, pero que no son meras ocurrencias. Bergson decía que creemos que entendemos las cosas cuando discurrimos sobre ellas. Bergson, filósofo 1930, decía esto, francés. Dice, creemos que comprendemos las cosas cuando hablamos sobre ellas. Bla, bla, todo el tiempo hablamos de todo. Pero en realidad solo las comprendemos cuando las reinventamos. Y reinventarlas no es hacer algo ex nihilo, maravilloso, totalmente novedoso y creativo. No hay nada más creativo que el mercado. Porque justamente el capitalismo en esta faz neoliberal necesita de la creatividad, pero para seguir sosteniendo un funcionamiento mercantil. Acá hablamos de la creación de modos de existencia, es decir, de perforar ciertos automatismos de existencia y abrir otros modos de existencia. Entonces, discurrir sobre las cosas no nos garantiza comprender las cosas. Hablar sobre los niños, los jóvenes, la formación y la escuela no nos garantiza estar en mejores condiciones para pensar eso. Hay algo muy concreto, pero también muy teórico de probar, leer, percibir, tomar nota, compartir con otros, escribir, comunicar, volver a probar, ensayar hipótesis. Para nosotros el maestro errante es una hipótesis, pero una hipótesis que también se puede teorizar. Ahora, la teoría no es algo que está por ahí arriba y que es privativa de los intelectuales. La teoría es práctica también, porque es una dimensión de la existencia. Solo que exige un nivel de registro y de elaboración que tiene sentido en tanto nos libera una imaginación y nos libera una potencia. El concepto que no libera una potencia y que no se expresa de alguna manera en lo que estamos viviendo es retórica pura. Da lo mismo leer Deleuze o leer gente. Si yo lo uso para repetir y para sancionar la superioridad de un enunciado abstracto, no sirve para nada. Ahora, si leer me abre la cabeza para pensar mejor lo que estoy viviendo y necesito conceptualizar porque en el concepto libero más imaginación y estoy en mejores condiciones entre las cosas, bienvenido. Pero no hay teoría y práctica, hay pensamiento, con Emilio. Bueno, nada, me gustaría alguna pregunta porque fui muy rápido, pero son cosas simples pero a su vez complejas y la verdad que requeriría bastante más tiempo de ida y vuelta y de abrirlas y de mostrarlas, pero no nos da el tiempo, así que bueno, le paso la posta a Emilio y si después hay alguna pregunta, salvo que haya ahora alguna pregunta así muy concreta que me quieran hacer y 2 minutitos y ya le paso. ¿No? Bueno, entonces le paso la posta.
Bien, entonces continuamos con Emilio Tenti Fanfani, licenciado en Sociología y profesor titular de Sociología de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador principal del CONICET. La escuela y la cuestión social es uno de sus últimos trabajos de la editorial Siglo XXI. Emilio. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por tener la deferencia de escucharnos. Aquí hay una visión de trabajo un poco injusta, pero bueno, acá tenemos la palabra, lo que estamos acá y ustedes. Como una gran boca acá y un montón de orejas por allá. No es lo ideal, pero bueno. Voy a agradecer, obviamente, a quienes nos han invitado, porque han tenido esta deferencia de darnos la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Ojalá tengamos la posibilidad de, después de intercambiar, porque se aprende no solo hablando, sino también escuchando. Yo he aprendido mucho dando clases, pero también se aprende en el diálogo, obviamente. Lo mío tiene un sesgo que es un sesgo de formación. Yo soy sociólogo y, como siempre digo yo, los sociólogos vemos las cosas sociales de lejos. La escuela, la educación. Para mí, para muchos de mis colegas que nos dedicamos a estudiar las cosas de la escuela, por ahí podemos caer en la confusión de que la escuela y los procesos y las prácticas escolares han sido hechas para ser estudiadas. La escuela no ha sido hecha para ser estudiada, tiene otras. Es parte de la vida, como decía Silvia. Ustedes no van a la escuela a estudiarla, ustedes van al instituto, van a trabajar. Ustedes la inventan la escuela, la hacen continuamente, la producen, la reproducen. Bien, mal, regular. No van a estudiarla, a investigar la escuela, ustedes van a trabajar ahí, van a ser útiles a los muchachos, a los alumnos, a los que realizan las tecnicaturas. En cambio nosotros cuando vamos a la escuela la vamos a mirar, a estudiarla, a hacer entrevistas, hacemos encuestas, analizamos estadísticas y nosotros los sociólogos vemos el objeto llamado escuela, proceso, la sociedad en general, la vemos de lejos y para eso tenemos una serie de herramientas, tenemos así como los biólogos tienen microscopios, los astrónomos tienen telescopios, nosotros tenemos una serie de técnicas de observación, por ejemplo tenemos la muestra representativa, la encuesta, la entrevista, cuestionario, en fin, el focus group, un montón de tecnologías de observación. Son técnicas para observar y producir información. Yo siempre digo, hay cosas que solo se pueden ver de lejos. Yo, por ejemplo, aquí mi posición física me permite ver lo que sucede acá de una manera distinta al compañero que está acá adelante, por ejemplo. Este acontecimiento, él lo mira de su posición, le está limitando su visión. No le limitaba. Él ve ciertas cosas porque está sentado ahí, que yo no las veo porque estoy acá. O sea que la posición que tenemos en la sociedad determina las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Como digo, yo desde lejos puedo ver cosas. Les doy un ejemplo. Yo desde hace muchos años me estoy interesando en los docentes como objeto de estudio para mí. Yo estudio, a ver, me interesa, estoy con una curiosidad sociológica, a ver quiénes son. Son una categoría muy numerosa, con mucha historia en la sociedad. Son uno de los empleos más numerosos de la sociedad. En Argentina somos cerca de 1 millón. Y digo, y no contamos, estamos contando solamente a los del sistema escolar. Pero si sumáramos a todos aquellos que viven de la enseñanza, desde el que enseña tango, música, inglés, violonchelo, cocina, enseña a conducir un vehículo, el oficio de la enseñanza es un gran oficio de las sociedades modernas, contemporáneas. Cada vez más los conocimientos que antes se aprendían en forma más o menos espontánea, ¿cómo se aprendía a cocinar antes? Y bueno, viendo cómo cocinaba la mamá, los adultos. Hoy en día uno va a hacer curso de cocina. Hay tecnicatura ahora para el periodismo. Antes se aprendía a tomar la palabra en público, a escribir en los diarios, ejerciendo el oficio simplemente, se aprendía haciendo. Hoy en día hay instituciones especializadas, como por ejemplo las tecnicaturas o licenciaturas en comunicación, para aprender cosas que antes se aprendían. Ahora hay cursos para ser marido, para ser esposa. ¿No es cierto? La iglesia, antes de casarte, tiene que hacer un cursito. Antes, bueno, aprendíamos a manejar cómo. Y bueno, con el papá, viendo cómo manejar el papá, el hermano, el vecino, el cuñado. Ahora hay que hacer el curso de... Entonces hay profesores, instituciones, para todo. Todo hay que aprenderlo formalmente. La evolución de la sociedad fue todo lo contrario de lo que imaginaban algunos mentes intelectuales muy brillantes de la década del 60, que pronosticaban la muerte de la escuela, la desformalización, que los aprendizajes se iban a aprender. No, cada vez más hay aprendizajes formales. Instituciones para aprender todo, programas, currículum, cosas que antes se aprendían, digo, espontáneamente, ahora hay que aprender en forma bastante sistemática. Entonces, son muchos los que trabajan
de la enseñanza y viven de la enseñanza. Y tiene otras cualidades también esta profesión. Aparte de ser muy numerosa, es muy antigua. No somos como los informáticos. Los licenciados de informática, ¿cuántos años tienen? Los licenciados de administración tendrán 50 años como licenciatura. Los maestros venimos con una historia, o sea, tenemos historia, y esa historia la cargamos, aunque no seamos conscientes. Nosotros somos herederos de modos de ver, de éticas profesionales. Dentro de cada uno de nosotros está el pasado, está Sarmiento, está el positivismo. Hay cosas que ni siquiera conocemos, que están operando a través de nosotros. Tenemos una larga historia también. Pero yo no quería hablar tanto de la condición docente, sino ver, ¿por qué somos un agente tan estratégico en las sociedades actuales? Porque creo que el conocimiento y el aprendizaje del conocimiento, la cultura se ha convertido en un capital en nuestras sociedades. ¿Qué quiere decir que es un capital? Que es una riqueza que produce riqueza. Fíjense las preocupaciones de los padres de familia por el tema de la educación de los hijos. Cada vez más se ha convertido en un tema de mucha discusión. ¿Dónde? ¿A qué escuela mando a mi hijo? ¿Hasta cuándo? Desde los 3 años ya estamos buscando establecimiento, queremos que terminen hasta la universidad, el doctorado. Y esto se expresa en una masificación de la escolaridad. Incluso los sectores de clase alta, de hace 50 años, cuando yo iba a la escuela, primaria y secundaria, podían prescindir de la escolaridad en sus propias estrategias de reproducción social. ¿Qué quiere decir reproducción social? No me gusta usar jergas. La reproducción social indica todos aquellos conjuntos de acciones, de esfuerzos, de actividades que las familias, los grupos realizan para mantener o mejorar la posición de la sociedad. Nadie se quiere caer del mapa social. Hacemos, unos padres de familia normal, ¿qué hacen con sus hijos? Trata de que sus hijos por lo menos mantengan el nivel que tienen ellos en la sociedad o lo mejore. Entonces hacemos muchas cosas para ello. Entre esas cosas que hacemos es la estrategia escolar. A ver, ¿a qué establecimiento lo mando? ¿A qué escuela lo voy a mandar? Después, ¿con quién se va a juntar? ¿Con quién se va a casar? También ahorramos, compramos por ahí departamentos para el nene, para la nena. Incrementamos, los burgueses incrementan su capital, tienen tierra, sus hectáreas con soja, sus acciones, sus fábricas, para heredar a los hijos. La herencia es otra estrategia de reproducción social. Hace unos 50 años, las clases altas, en todo Occidente, podían prescindir relativamente de la escolaridad. Bastaba una buena alianza matrimonial para las chicas, una buena herencia económica para los varones, un secundario, por ahí ni siquiera secundario, bastaba el secundario. Yo recuerdo en mi época provinciana, cuando fui al secundario en Mendoza hace muchos años ya, la burguesía vitivinícola mendocina, o sea, los dueños de las bodegas, los dueños de las tierras, por ahí se tenían varios hijos, uno lo mandaba a la universidad. Bastaba simplemente heredarle la bodega y las viñas y los tipos mantenían la posición social o la mejoraban. Hoy en día, ninguno de los hijos de la gente de mi generación, de esa misma burguesía industrial, de la que queda, porque ha sido muy transnacionalizada la industria vitivinícola, pero digamos, los ricos de Mendoza hoy en día, de mi generación, ninguno deja de mandar a sus hijos a la universidad y a sus hijas a la universidad. Esto ocurrió no solo en Mendoza, ocurrió en Argentina, ocurrió en Francia. O sea, ¿qué quiero decir? Que cada vez más el capital cultural, el conocimiento, la cultura en sentido más amplio y en sentido específico de conocimientos racionales técnicos, se convierte en un elemento estratégico para ser alguien en la vida. Es un capital tan importante como el capital económico, las propiedades. Es tan importante como el capital económico. Hoy en día mucho más que antes. Antes, digo, las clases propietarias podían incluso prescindir de la universidad. Una de las cosas nuevas que ha ocurrido en los últimos 50 años en Occidente ha sido la escolarización masiva de las mujeres. Gran parte de la masificación de la universidad en Francia, en Italia, en Argentina, se debe a la incorporación de las mujeres, no solamente de las mujeres de los sectores pobres que han llegado a la universidad, no, de las mujeres incluso de los sectores medios altos y altos, que antes no iban a la universidad. Yo recuerdo siempre que mi mujer decía que el padre a regañadientes la mandó a la universidad. Y eso que no era muy rica, era una familia de clase media, más o menos acomodada en Mendoza. A los hijos sí, bueno, que estudien, dicen, pero la nena, no, la nena con secundario. Papá, ¿para qué vas a estudiar? Si vas a tener que dedicarte a cuidar a tus hijos, cuidar a tu marido, no vas a poder ejercer una profesión. Esa era la mentalidad, digamos, de la generación anterior a la mía.
Entonces las mujeres, en eso, liberándose de este determinismo, la mujer se incorpora a la universidad, a la vida, al mercado de trabajo. Hoy en día ninguna sociedad podría funcionar si las mujeres se retiran del trabajo, se viene abajo la sociedad, se viene abajo la industria, todo. Bueno, el conocimiento entonces ahora ocupa una posición central, es muy importante. De tal manera que los sociólogos incluso, los más creativos de la sociología contemporánea, han incorporado fuertemente el concepto de capital cultural para definir una teoría de las clases sociales. ¿Cuáles son los elementos que determinan la posición que tienen los distintos grupos a los que están arriba, los que están abajo? Cuando se mide entonces clase social, a qué clase social pertenece, no solamente se pregunta la propiedad, los bienes que tiene, el coche, qué modelo de auto, sino también se pregunta cuántos años de escolaridad y los títulos que tiene. Esto es muy importante porque entonces se distingue ahora entre, por ejemplo, clases altas, o sea, que tienen muchos capitales, capital económico, capital cultural, capital social, que son las relaciones. Hay distintos tipos de bienes, de valores en la sociedad. El capital social es muy importante, el conjunto de relaciones, de gente en lo que uno puede confiar, gente que uno puede movilizar para sus propios objetivos, es muy importante. Una buena agenda, tener amigos es importante, que se puede movilizar por uno, es importante el capital social. Hay gente que se dedica explícitamente a acumular relaciones. Muy importante, esto es capital político, ¿no? Tener una buena posición en relación con el Estado. Todos esos capitales configuran, son necesarios, es importante tener esta información para definir a qué clase social se pertenece. Pero no es lo mismo, por ejemplo, tener mucho capital económico y poca cultura. Todavía quedan algunos grandes empresarios, gente muy rica que tiene secundaria completa o incompleta por ahí. O tener mucha cultura, doctorado, postdoctorado, pero poca plata. Las configuraciones culturales son completamente distintas. Bueno, pero lo que quiero rescatar aquí es la importancia del capital cultural como una, no digo que sea el único, ojo, la herencia es muy importante todavía, el capital económico es importante, la propiedad de los medios de producción, los campos, el capital comercial, los viejos capitales económicos siguen siendo importantes para definir lo que son la posición de los grupos y de las personas, pero ahora la cultura es cada vez más estratégica. Incluso para mantener y reproducir el capital económico se requiere de cultura. ¿Por qué las burguesías propietarias mandan a sus hijos a la universidad? Para no tener que depender de los contadores o los administradores que se pueden quedar con el capital. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que ver con esto, con el tema del desarrollo de este capital en las personas. Todos los que ejercemos enseñanza tenemos que ver con esta cuestión. Fíjense ustedes, qué interesante. Pero sucede una cosa con el capital cultural que no sucede con el capital económico. El capital económico, pensemos por ejemplo la propiedad, el dinero, se puede distribuir. Si usted tiene poder político, hay experiencia histórica. La tierra, por ejemplo, la tierra era un capital muy importante en las sociedades, sigue siendo importante. Pero la tierra tiene una ventaja con respecto a la cultura. La tierra es una cosa que si usted tiene poder la puede distribuir. Bueno, basta analizar las experiencias de reforma agraria. El que estaba excluido de la tierra y padecía los rigores de la exclusión social, los campesinos sin tierra, explotados, tenían conciencia de lo que les faltaba era la tierra. Se organizaron, lucharon políticamente, si la relación de fuerza les permitía, uno llega al poder y dice, vamos a subdividir los latifundios. Se reparte la tierra. Se reparte el capital económico también, se puede repartir la plata. Se reparte la propiedad de los bienes de producción, se socializan las fábricas, hay experiencias, muchos, los socialismos reales. Se expropia, la propiedad se expropia, se la damos a los obreros. Hay casos acá en Buenos Aires, en Argentina, de colectivización de fábricas. ¿Qué pasa con la cultura? Con la matemática. Vamos a tomar un ejemplo. La matemática, la física, no se puede repartir. Fíjese la tragedia. Es importante, es estratégico para la construcción de una sociedad más igualitaria, es el desarrollo igualitario de este capital. Pero la diferencia es que la tierra se puede repartir y la matemática no se reparte. Por más poder que tenga usted, te llega con todo el poder, hace una revolución, gana las elecciones con el 80%, llega el ministro de Educación, ahí dice, bueno, matemática para todos. Fútbol para todos, sí, pero matemática para todos no se puede hacer por decreto. Lo que se puede distribuir, y aquí permítanme una distinción sociológica, es una de las formas de la cultura. El capital cultural tiene tres formas. Una la llamamos la cultura hecha cosa, objetivada. Por ejemplo, desde un tenedor, una hoja, un libro, una computadora, un martillo, es cultura hecha cosa. Eso se llama cultura objetiva, es todo el producto del quehacer humano. Esa cultura hecha cosa se puede distribuir. Yo los libros los puedo repartir, muchos ministros han repartido libros, en México se reparten no sé cuántos millones de libros de texto gratuitos.
Esa se llama la cultura objetivada. La computadora la puedo repartir. Está bueno, todo el mundo tenga computadora, martillo, tocadiscos, no sé. Todas las cosas, la cultura cosa. Pero la cultura cosa es una sola forma de la cultura. Hay una segunda forma, que es la cultura incorporada, incorpore, como saber hacer. Yo puedo tener la computadora, pero la capacidad de hacer uso creativo de esa herramienta, de clavar clavos. Yo puedo tener martillo, pero no sé clavar un clavo, me golpeo los dedos. El conocimiento o cultura incorporada, el martillo en el cuerpo, la computadora en el cuerpo, el libro, pero si tengo, no sé leer y escribir, ¿para qué me sirven los libros? Yo tenía un amigo que tenía unos equipos de sonido espectaculares, no tenía ningún gusto musical. Puedo tener discos, yo puedo regalar a Bach. Bach ya está gratuito. Bach está, la cultura objetivada en gran parte ya está socializada. Cualquier tipo con $1 se mete en internet y puede bajar a Bach, a Beethoven, entrar al Louvre. Pero si no tiene el criterio de apreciación de la obra, si no tiene la capacidad lectora, ¿para qué le sirven los libros? Mire, todos los libros clásicos de la literatura están gratis, gratuitos. ¿Se democratizó la cultura? No. Se democratizó la cultura objetivada. Nosotros, justamente, el sistema escolar, los agentes escolares, somos justamente los mediadores entre la cultura objetivada y los sujetos. Nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar la capacidad lectora, el cálculo, el gusto estético, para poder hacer uso de la cultura objetivada. ¿Se entiende? El capitalismo inventó una tercera forma de cultura. Una tercera, forma del capital cultural, que se llama la cultura. Nosotros los sociólogos le llamamos, o un sociólogo que tuvo la idea de sistematizar, que llamó la cultura institucionalizada. Eso ya es un invento del capitalismo. El capitalismo, con el sistema escolar, inventó el certificado escolar garantizado por el Estado. Ustedes han visto que todos, incluso los privados, cuando ofrecen, dicen título garantizado por el Estado, título oficial. El Estado garantiza el valor de ese certificado. Eso se llama capital cultural institucionalizado, que tiene la forma de certificado, de título. Esos incluso sí se pueden repartir. Por ejemplo, hay sitios en internet donde le venden los títulos a la gente, los diplomas. Y aquí viene mi hipótesis. Las sociedades latinoamericanas, las sociedades occidentales, capitalistas, han sido más proclives a desarrollar, a distribuir certificaciones escolares, a distribuir certificados escolares, a escolarizar la población, a distribuir títulos y certificados, que a desarrollar conocimientos poderosos en la persona. ¿Qué ha pasado? Siempre hubo una distancia, en el capitalismo, siempre hubo una distancia entre el título y lo que el capital cultural institucionalizado, garantizado por el Estado, y el saber hacer incorporado por el poseedor del título. Siempre hubo una distancia. Desde chico está la figura, ¿cierto?, del burro con título. El burro con título. La contraparte, ¿cuál era? El autodidacta. El tipo que era un genio, no tenía ningún certificado, sin embargo era un genio, literato, científico. Recuerdo en Mendoza que había uno que era que hacía pronóstico meteorológico extraordinario, Raskin. Creo que no tiene ni secundaria. Siempre está la figura del autodidacta. Bueno, la clase política, las clases dominantes, de izquierda, de derecha, a la demanda de escolarización han respondido con más escuelas. ¿Quieren escuela? Ahí va la escuela. ¿Quieren secundario? Ahí te va el secundario, no hay problema. Capital cultural institucionalizado. Escolarización, vámonos para adelante. Eso, mire, usted mira las cifras de escolarización en América Latina durante los últimos 20 años. Hasta el país más pobre, Haití es uno de los países más pobres del mundo, uno de los 4 países en términos de PIB, el famoso Producto Bruto Interno per cápita, de los más pobres del mundo. La escolarización va para arriba. Se mide como porcentaje de los chicos de determinada franja de edad que van a la escuela. Chicos de 6 a 12 años que están escolarizados, ese es el porcentaje de escolarización. Bueno, en Haití ha aumentado en la primaria, para la adolescencia, en la preescolar, hasta en los más pobres, regímenes de derecha, de izquierda. La escolarización es, como decían algunos sociólogos, una tendencia pesada de la sociedad contemporánea. Más escuela, más títulos, pues cómo no, ahí te va. Pero esto cada vez más hace que la distancia entre el capital del título, el diploma, el certificado y el conocimiento incorporado por las personas se vuelve, ahora ya el burro con título ya no es una excepción. Se está convirtiendo ya en una cuestión preocupante en Occidente, por lo que los sistemas escolares de Occidente, en el momento que tienen más gente escolarizada, de todas las edades, en México es obligatoria la educación desde los 3 años, en Argentina hasta los 18 años, somos los más ambiciosos por arriba, los mexicanos desde los 3.
O sea que cada vez hay más chicos en la escuela. En el momento que tiene más éxito, que todo el mundo está más escuela, más alumnos, es donde la institución aparece más cuestionada. Es curioso en la sociedad. En el momento que esta empresa, entre comillas, logra reclutar a más gente, le va muy bien, porque si uno mira las cifras de escolarización, cada vez más, y es cierto, no son mentiras. Algunos no creen en las estadísticas, porque acá en este país tuvimos este problema con el INDEC. Es grave que no creamos las estadísticas, pero créanle, hay cada vez más adolescentes escolarizados. Cuando yo fui al secundario, éramos 15% de los chicos de mi edad que llegábamos al secundario, de 13 a 17 años. Allá por los fines de los 50, principios de los 60, solo 15% de los chicos de mi edad. Yo fui el único en el barrio que llegó a la de secundario. Perdón, fui el segundo, porque el primero era el prototípico, era el ejemplo que llegó a la Facultad de Medicina, se graduó, era el ejemplo de todo el barrio, pero el único que llegó de mis amigos, de mi grupo, de mi cuadra, era yo. Porque el secundario no era para los pobres, era para los hijos de los bodegueros, y éramos dos morochitos criollos y yo, inmigrante italiano, que logramos colarnos en una institución que no era para nosotros. Hoy en día está lleno de chicos, de pobres, muchos de nuestros personajes de la película, también los tenemos cuando llegan a Buenos Aires, todos van al secundario, casi 85% de los adolescentes argentinos están en la institución escolar. Esto ha sucedido en todo el mundo, pero bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que esta institución benemérita, histórica, que es parte de la vida, que tanto las familias se desvelan y muchos pagan para mandar a los hijos, es sospechada ahora, se ha convertido en un objeto de sospecha. Hoy en día es objeto de crítica a la escuela. Muchos colegas, sociólogos, politólogos, periodistas, fíjense los periodistas cómo le pegan a la escuela ahora. En mi época, ¿a quién se le hubiera ocurrido imputarle a la escuela los problemas de aprendizaje? Si un chico no aprendía, repetía, abandonaba, un problema de él, que es burro, no le da la cabeza, no quería estudiar, no quiere hacer el esfuerzo, la familia, pero ¿a quién iba a discutir a la benemérita institución? A discutir la calidad de los maestros, en los programas, el método pedagógico. A nadie se le ocurría cuestionar a la escuela. Hoy en día está bajo sospecha. ¿Y cuál es el indicador de la sospecha? Desde la década de los 70, en Europa, le comienzan a tomar examen a la escuela. ¿No es cierto? El sistema escolar le toma examen a los chicos desde que entramos, primer año, segundo año. Llegan a séptimo grado, ¿y qué hace la sociedad? Dice, no, mire, está bien, usted le dio el diploma de fin de estudios primarios o fin de estudios secundarios, pero yo le voy a tomar un examen a estos chicos. Vamos a hacer una muestra, o vamos a hacer un examen general a todos los muchachos de quinto año, como se hace del último año de secundaria, como se hace en Francia, en Italia. Acá empezaron en el 90, los que tienen cierta edad. Se han de acordar con la Ley Federal de Educación, se institucionalizó el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. Una muestra, dice, vamos a hacer una muestra. Obviamente que todos los docentes y sus organizaciones representativas, que son los sindicatos, se rajaron la vestidura. Dicen, no, ¿cómo? Si nosotros le hemos tomado el examen todo el año, le doy un diploma al final, usted viene a dudar, a sospechar, le quiere tomar tu examen. Y sí, le vamos a tomar tu examen. La prueba de la sospecha es la institucionalización de los sistemas nacionales de evaluación de la educación. ¿Y qué demuestran esas pruebas? Ahora se hacen internacionales, ¿saben ustedes? Las famosas pruebas PISA, esta que no sé cuántos países ya se han sumado a PISA con un movimiento. Es difícil decirle que no a PISA. Es como no querer medirse en una competencia internacional. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces resulta que el 40%, 50% de los poseedores de los títulos no tienen competencia lectora, por ejemplo. O no tienen elementos de cálculo básicos. De lo que les decía, el divorcio del capital institucionalizado y del capital incorporado se vuelve ya. Entonces que viene toda la discusión acerca de la pertinencia, las mediciones, qué es lo que se está midiendo. La pelea esa está perdida ya, me parece. O sea, que existe una distancia creciente, que existe una democratización del acceso a las instituciones, que existe una democratización de la apropiación de títulos de capital cultural institucionalizado y que existe una monopolización y concentración del capital cultural incorporado. El conocimiento está cada vez más concentrado en pocas manos. Le voy a dar un solo ejemplo. No voy a hablar de la matemática. ¿Cuántos chicos ya con 15 años de edad, pongamos 15, 17 años, chicos argentinos y chicas de 17 años que ya son bilingües en inglés? Todos estudiamos inglés. Todos estos que vamos a secundaria, todos los estudiamos. Ahora, el dominio de esta competencia, digamos así, de esta capacidad, está concentrada en pocas manos, en una élite. Y esto va a marcar una gran diferencia. Y es probable que el que sabe inglés seguramente sabe más leer español, sabe más matemáticas, por este efecto de bola de nieve, de la cultura y de los capitales. O sea que hay un proceso de concentración de este capital en pocas manos, que
que atenta contra la construcción de una sociedad igualitaria, que vuelve más difícil, cada vez más compleja la construcción de una sociedad más igualitaria. Yo creo que hay que tener conciencia de la dificultad de ciertas consignas. Era más fácil construir una sociedad igualitaria donde el capital dominante era la tierra, porque esa con poder político se podía repartir. Ahora que es la cultura, esta ni siquiera, fíjense que la paradoja de la dominación cultural, de la concentración del capital cultural. Los excluidos de este capital ni siquiera tienen conciencia de la exclusión. El que no tenía la tierra sabía que él estaba mal y era infeliz porque no tenía la tierra y el otro no explotaba. El que está excluido de la matemática no demanda matemáticas. ¿Ustedes han visto alguna manifestación acá? Queremos matemáticas, queremos inglés, ¿no? Porque si no nos excluyen de una serie de bienes culturales, no podemos, por ejemplo, no tener idioma inglés te clava en un lugar, te fijas. Hoy en día estar fijo en un lugar es un hándicap, es un lastre. Queremos la escuela, sí, queremos el secundario en mi pueblo, ha habido muchas movilizaciones. Queremos que me hagan la universidad. Ahora ya cada municipio de Gran Buenos Aires tiene su universidad pública. Bienvenida. Entonces la gente todavía aspira al capital, al título, al diploma, pero no ha tomado conciencia, ya que cuando se masifican los diplomas, en la vida, en la trayectoria vital de las nuevas generaciones, lo que se va a valorar, cuando hay mucha gente con título, lo que se valora después es la capacidad efectiva de hacer cosas que tienen, la capacidad de imaginar, la capacidad de definir problemas, la capacidad de resolver problemas. Por ejemplo, ahora hay un montón de sociólogos en Buenos Aires. Yo he sido un pequeño empleador de sociólogos. A mí se me viene un tipo, me dice, yo tengo título sociólogo, ¿a qué me importa? Bueno, a mí me importa, no, está bien, es una condición de acceso a la escuela. Pero después le pregunto, ¿usted sabe leer y escribir? ¿Y sabe contar? Yo lo digo así en forma brusca, porque un sociólogo tiene que saber leer y escribir, o sea, debe tener competencia expresiva, de imaginación, capacidad de construir problemas, de tener un discurso con coherencia lógica, pero al mismo tiempo debe saber, debe manejar la lógica de la prueba empírica. Nosotros hablamos de la escuela, hablamos de la... Yo digo, hay masificación de la educación, cuando va a demostrarme con cifras, efectivamente, la tasa de cobertura, debe saber estadística, debe saber contar. Bueno, hay sociólogos que no saben ni escribir ni contar. No me pueden escribir un informe escrito, no pueden construir un problema, hacerse una pregunta, y tienen diploma. Entonces, ¿en quién vamos a contratar? Al que efectivamente posee el capital cultural incorporado, no el diploma. ¿Se entiende? Porque el diploma se produce en serio, incluso hasta casi hay promoción automática, cualquier tipo con resistencia obtiene un diploma. No hay que abandonar, hay que resistir, especialmente en las ciencias humanas. Y dicen que hay un relajo de la anedota. ¿Usted quiere diploma? Yo la tercera vez que viene a mi materia, un tiempo ya. Dame, decime lo elemental, aunque sea. Te lo voy soplando, ¿viste? Total, yo sé que no va, no sé que lo tendrás, pero que no va a tener empleo sociólogo. Porque lo que vale es el capital. Ese capital, digo, incorporado, es el que está concentrado, en pocas manos. Entonces hay instituciones fuertes donde se aprende. Y hay instituciones débiles donde se la pasa bien, mal, se aprenden otras cosas, se hace sociabilidad, pero de lengua, matemática, inglés, economía, entender el funcionamiento del mundo natural, del mundo social en el que vivimos, de nuestro propio mundo personal, psicológico, nuestra propia vida, calcular, expresar, la capacidad expresiva, por ejemplo, que es tan fundamental. De eso ni hablar. Digo, entonces no hay conciencia de la exclusión, no hay demanda de conocimiento. Esto es una hipótesis. Comienza a haber en las clases más altas y en las clases más bajas. En las clases más altas, que no solo tienen capital económico, sino que también tienen capital cultural, mandan a sus hijos a colegios caros, pero colegios caros donde se aprende inglés, matemática, computación. Los sectores populares que están tan excluidos están comenzando a demandar conocimiento. Las evidencias que tengo son una pequeña investigación de 120 casos hecha en La Matanza, sectores pobres, urbanos de Gran Buenos Aires, actitudes frente a la escuela. Esta desesperación que observé ya en la familia, que no están satisfechas con que el chico va a la escuela. En primer lugar, tienen un problema hasta porque no hay clase. Mucho ausentismo docente, huelga, pero está la preocupación porque no aprende a leer y escribir el chico. Lo voy a expresar con las palabras de una señora que para mí fue el día que esa señora sea no un caso aislado, sino que sea la mayoría, entonces ahí otro va a ser el cantar. Dice, me contaba una anécdota de que tenía un hijo que estaba en 5º grado y que el chico no podía leer. Entonces estaba preocupada, me dice, yo voy y le digo a la maestra, mire señorita, tengo este problema, este chico, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, al 3er grado, nosotros sabíamos leer y escribir. Y si la maestra me dice, señora, no se preocupe que su hijo va a pasar de grado.
Entonces ella le dijo, dice, no, yo le dije a la maestra, no me interesa que mi hijo pase de grado, yo quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir. Esa dijo, no me interesa el certificado, el diploma, el capital. Es bueno el diploma, es importante. A veces es mejor ser burro con título que sabio sin título, porque todo sea burocratizado. Pero esta señora ya demandaba conocimiento. Demandaba, no escuela, puesto, el lugar en la escuela, títulos, certificados, sino conocimiento. En el sector popular, ella, donde se dan situaciones de vaciamiento importantes, comienza a generarse esta insatisfacción y esta demanda de matemática, de lengua, de conocimiento poderoso. Los conocimientos poderosos son poderosos del punto de vista sociológico, estadísticamente está demostrado que hay conocimientos que son más poderosos que otros en la vida, para conseguir empleo, para tener un ingreso, ¿se entiende? Para tener prestigio, reconocimiento social. Entonces, demanda de conocimiento, déficit de demanda de conocimiento, amplia demanda de escolarización, menos demanda de conocimiento. Y a todo esto termino rápidamente para dar lugar al debate. ¿Qué tenemos que ver nosotros, los maestros, con esto? Yo creo que entonces debemos tomar conciencia de que nuestra tarea es profundamente política en el más fuerte y estructural sentido de la expresión. Porque tenemos que ver con la construcción de una sociedad más igualitaria, en la medida que seamos capaces de desarrollar estos conocimientos, esta cultura en las nuevas generaciones. Lo que nosotros hacemos tiene que ver con la construcción de una sociedad más justa o más, que es el gran tema de la política contemporánea. Lo nuestro tiene que ver con la política en este sentido. Entonces aquí hay dos grandes paradigmas en lucha por la construcción de este oficio. Hay distintas concepciones, yo suelo sintetizar. Nosotros los sociólogos hacemos tipología, reducimos la diversidad con las tipologías para poder ordenar un poco. Hay un modelo de profesor, de docente tecnocrático, y al que contrapongo yo la figura del docente tecnocrítico. ¿Qué quiero decir tecnocrático y tecnocrítico? El tecnocrático es justamente el que considera que su actividad es totalmente neutra, no tiene nada que ver con la política. El que rechaza, que no tiene conciencia de la dimensión política de construcción de sociedad que tiene nuestra práctica. Entonces se limita a estudiar psicología, técnico porque el tipo estudia tecnología de la información de la comunicación, la computadora, se preocupa por mejorar el promedio de los lenguas, matemáticas, pero el que aprende, aprende, que no aprende un problema de él. Ahora está de moda, ¿se acuerdan antes que existía la ideología de la inteligencia? Antes se decía libremente, este chico es burro, tenía los cocientes, no es test de inteligencia. La inteligencia fue muy criticada y con justicia, digamos, fue muy criticada la teoría de la inteligencia. Casi ningún docente, ningún pedagogo mínimamente informado va a hablar en términos de inteligencia, este chico es burro, no se puede decir en público, se dice en privado, se dice en privado todavía, díganme la verdad, se dice en privado todavía. Pero públicamente ya no se puede decir. ¿Cómo se ha sido reemplazada la ideología de la inteligencia? Por la ideología del interés. Este chico no le interesa. Los que tienen interés aprenden, el que no tiene interés no aprende. Este tipo no le interesa. A los chicos de hoy no les interesa nada. Muchos dicen, o sea, ¿han escuchado esa frase? No les interesa nada. No les interesa. A ustedes quizás no les interesa nada de lo que yo estoy diciendo, no que no les interese nada de la vida. Un chico puede decir no le interesa nada lo que vos le estás contando, de la guerra pública, o de la L3 siglos, o le están enseñando inglés, así, gramática. Pero no es que no tengan intereses, digamos, hay intereses. Entonces esta ideología del interés reemplaza con la aplicación y el esfuerzo, el interés y esfuerzo, como si fuera algo natural. Hay uno que le interesa la matemática, yo le enseño al que le interese. A lo que no le interesa, problema de él y su familia. Porque yo en los talleres que hago con docentes de secundaria, de primaria, aparece siempre esta cosa. ¿Cómo se explica el fracaso escolar? ¿Por qué hay chicos que no aprenden? Y la explicación siempre te digo, chicos que no están dispuestos a esforzarse, no les interesa estudiar, la familia no contribuye, como si fuera alguna fatalidad, como la inteligencia. Y usted no tiene nada que ver, digo, con la generación del interés. Quizás un maestro democrático lo primero que tiene que hacer es desarrollar el interés y la motivación. Primero, si él no está interesado en lo que dice, si no está apasionado por lo que dice, va a ser muy difícil que logre entusiasmar a alguien por la literatura si él mismo, profesor de literatura, no tiene pasión por la literatura o interés por la literatura. Pero quizás un maestro democrático, antes de cualquier contenido, antes de decir, mire, el programa es este, vamos a estudiar esto, generar la demanda de ese conocimiento. Recuerdo siempre una anécdota que contaba un famoso pedagogo, Pepe Esteves, un español, uno que de los pocos de la verdad de españoles que yo respeto, porque hay una invasión de pedagogos españoles por toda América Latina vendiendo sus libros. Pero Pepe Esteves era un tipo realmente sólido, inteligente. Tiene un artículo que es una especie que construye una tipología sobre docentes en función de su propia experiencia de los docentes que él tuvo en primaria.
Y él siempre recuerda con gran afecto, como el mejor profesor que tuvo, al profesor de griego. Uno diría griego, para un español que iba en el año, las décadas de 50 a la escuela primaria y secundaria. ¿Cómo puede ser el profesor de griego? Más difícil hacerle entender a un chico el sentido que pueda tener aprender griego en la España de la década de 50, en pleno desarrollo capitalista. Y ese profesor, con ese contenido que uno diría tan alejado de los intereses, las preocupaciones de los jóvenes, ese fue el mejor profesor que él recuerda. ¿Por qué? Porque antes de enseñarle la primera declinación, los entusiasmó, los apasionó, les hizo sentir que el griego, el dominio de ese idioma, podría haber un tesoro escondido, de las cosas que se podrían descubrir con el griego. Antes de enseñar griego, generó esa demanda por el griego, esa pasión por ese contenido. Y es el mejor profesor que él recuerda. Entonces, repito, esta cuestión es un profesor democrático, un profesor realmente comprometido, porque la mayoría de los docentes cuando se hacen las encuestas son todos justicieros. No voy a decir justicialistas, justicieros. Porque las encuestas que hemos hecho, cuando uno le preguntaba a los docentes de estos dos grandes valores importantes que son en toda sociedad, la libertad y la justicia, si tuviera que elegir el más importante, ¿cuál es? 70% de todos los países que hicimos la encuesta, 6 países de América Latina, son todos por la justicia. La igualdad, la justicia. No, era la igualdad o la libertad, perdón, no era la justicia. La igualdad o la libertad. Pero los dos valores, ¿cuál usted considera que más? Son los dos importantes. Pero según usted, ¿cuál es el más importante? ¿Están con la igualdad? Bueno, estamos efectivamente con la igualdad. Quizás entonces lo primero, la conciencia del carácter estratégico que tiene el conocimiento para definir la posición de los grupos y la construcción de un tipo de sociedad. Es como, miren, desarrollar el conocimiento a las personas como de repartir la tierra. Es como repartir la propiedad de las fábricas. ¿Entiendes? Es como repartir dinero, es un capital. Eso, en primer lugar, eso va a ser resultado de una lucha y una conquista. Porque nadie reparte poder. El poder, históricamente, está demostrado esto, no es un problema de teoría política. Cualquier persona en sentido común, sin ver la historia, ninguna clase dominante se dio el poder gratuitamente. Hubo que arrancarlo. Ni la monarquía dijo, bueno, vayan ustedes los republicanos, ahora basta de sangre azul, la verdad hemos entendido que estábamos equivocados, entonces vengan ustedes. El poder se conquista. La clase obrera tuvo que luchar para las conquistas laborales, años, sangre, sudor y lágrimas. El poder se conquista. Cuando alguien le dice a usted que lo quiere empoderar, que es una palabra horrible, yo siempre sospecho. Le va a dar poder a mí. ¿De que tiene poder? Nadie que tiene poder te lo va a dar, lo tenés que conquistar. Hay que luchar por el poder, hay que luchar por el conocimiento, hay que luchar por este capital. Entonces el maestro tecnocrítico es aquel que tiene conciencia de esta dimensión política que quiere construir una sociedad más justa y su contribución específica. No digo que es la única, no digo que con el conocimiento, con el desarrollo más equitativo del conocimiento de las personas ya tenemos la sociedad igualitaria. No, hay que repartir la propiedad, los medios de comunicación, evitar toda la concentración de los monopolios. Pero digo que la escuela, el papel de la escuela, lo que la escuela puede hacer es una gran contribución a la construcción de una sociedad más democrática y más igualitaria. Es simplemente tomando conciencia de que tenemos que hacer todo lo posible desde la generación de la demanda de conocimiento, para que el aprendizaje sea más equitativo. Esto le llamo yo intelectual tecnocrítico, que quiero simplemente también reforzar con lo que es la especificidad del trabajo. Un tema que he venido pensando desde hace varios años también, desde que me ocupo de pensar el trabajo docente. Vengo con 42 años de docencia universitaria continuada en varios países, siempre he sido profesor. Pocos años de tiempo completo, pero siempre mi hora semanal de clase la mantengo. Entonces he pensado, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es la especificidad de nuestro trabajo? Porque nos quieren imponer, hay una lucha por la definición de lo que somos y lo que hacemos. Hay toda una especie de tendencia también tecnocrática que piensa nuestro trabajo con la lógica, usando las categorías de la economía, las categorías que se usan para analizar los trabajos que tienen como función elaborar productos materiales. El trabajo del tipo del artesano, del que produce un objeto, que modifica una materia prima a través de insumos, le llaman insumos, la materia prima, la madera, ¿no es cierto?, el hierro, utilizando una serie de técnicas, se modifica eso y se sale una mesa, un producto. Insumo, proceso, producto. Quieren pensar nuestro trabajo bajo esa lógica y evaluar nuestro trabajo en función de la calidad del producto. ¿Cómo se evalúa la calidad de un camisero? Ahí miremos la calidad de la camisa, ¿qué hace? Se hace camisa que se le despegan los botones, que se descosen, entonces es un mal camisero.
A nosotros también nos quieren pensar con esa categoría, pensar nuestro trabajo bajo esta lógica de insumo, proceso, producto. ¿Cuál es el producto, dicen, de nuestro trabajo? Y el aprendizaje de los chicos. En Chile, parte del salario de los docentes se deriva del promedio de lengua y matemática que sacan los alumnos en las pruebas de evaluación al final de cada año lectivo. Es este tipo, este maestro es mejor que el otro porque este chico sabe más matemática, entonces le pagamos un diferencial. Se le paga por producto, ¿entiendes? Por calidad del producto. No, ustedes se darán cuenta que no tiene nada que ver con lo que es efectivamente el trabajo nuestro, las características más estructurales. Para mí es más sociológicamente más adecuado pensar nuestro trabajo bajo la lógica de la performance. Lo nuestro es más parecido a lo que hace un pianista en un teatro, un grupo de actores en un teatro. Una performance es una realización virtuosa que se agota en su desarrollo. En su propio desarrollo no tiene una práctica, un producto. Puede ser que usted va a ver un eximio pianista, o no, una obra, un ballet extraordinario, el tipo se rompe, hace una ejecución de virtuosismo increíble. Dice, ¿qué produjo el tipo? ¿Dónde está el producto? No hay producto. Aristóteles distinguía entre la praxis y la poiesis. La praxis es una práctica que se agota en sí misma, mientras que la poiesis, en otro término, lo utilizaba para justamente denotar a aquellas prácticas que tenían como resultado un producto separado de esa práctica. Un tipo que hace una torta, ahí está la torta, es el producto, la torta está ahí afuera. El tipo que hace, el político se manda un buen discurso, el cura que hace un buen sermón, ¿dónde está el producto del sermón? ¿Cómo se mide la cantidad de fe, de creencia, de compasión, de caridad que genera el buen sermón de un cura? ¿Cómo se mide la curiosidad, el interés, la motivación, la pasión por el conocimiento que una buena clase de un profesor te ha generado? ¿Dónde está el producto? ¿Cómo lo mido eso? Es más una praxis, una ejecución virtuosa que requiere de la, fíjese, para colmo, requiere de la cooperación de un público como ustedes ahora. Esto parece pasivo, ustedes están colaborando con esta performance que estamos acá desarrollando. Porque están todos atentos, respetuosamente, escuchan. Si estuvieran con el Walkman sentados mirando para el techo, no colaborarían. Yo necesito de esa colaboración. El actor de teatro necesita de la participación del niño, porque es una acción pública, es una actuación pública, y el público participa en la performance. Esta es una primera característica. Y esta actuación pública, esta praxis, no tiene producto. Estas son las dos características de la práctica pedagógica como performance. De esto se derivan una serie de consecuencias acerca de lo que puede ser las competencias, como se suele decir ahora, que debe tener un buen maestro, y se derivan consecuencias acerca de todas estas estrategias que se nos quieren imponer desde cierto polo político, ideológico, de evaluación del trabajo que nosotros hacemos en nuestra sala. Esto es más ejecución virtuosa entonces que poiesis. Y la dimensión de nuestro trabajo es inevitablemente política. En la encuesta que hicimos también tratamos de medir con algunos indicadores preguntas a los docentes. Les digo que desde el año 2000, los que no me conocen, yo vengo trabajando una especie de sociología de los docentes de América Latina a través de muestras representativas de docentes, primero de Argentina, después de Uruguay, Perú, Brasil, y la última la hicimos en México. Volvimos a repetirla en el 2010 en Argentina para ver cómo una especie de sociología de los docentes en los que se les preguntaban muchas cosas, sobre de dónde vienen. Buenas tardes a los expositores. Mi nombre es Esteban y si bien estoy dando solo los primeros pasos en materia de docencia, cuando todavía no estoy recién finalizando los estudios superiores, me llamaba la atención que en el plano de los dos discursos, si bien son muy disímiles, se presentaba una idea de un sistema que viene a plantearle ciertos límites o ciertas trabas a ese accionar liberador, a ese accionar con un toque de rebeldía que vendrían a llevar adelante los docentes, a tratar de justamente liberalizar toda esa serie de trabas que en términos sociales, políticos, que en términos de lugares comunes terminan estando. Me preguntaba si vale un paso más allá de cómo se rompe entonces esa contraparte del sistema que viene a limitar el accionar docente. Digo, también se aborda ese lugar por parte de cualquiera de ustedes dos, porque en realidad, como decía, me parece que es algo que estaba en ciertas dimensiones con diferencias, pero en los dos grupos.
Yo no diría que como premisa el sistema impide, a veces impide, y otras veces tal vez hay políticas públicas que son muy activadoras, pero a veces impide. Me parece que no es un a priori, lo que es, cuando uno está realmente en relación con las cosas que quiere pensar, ahí se da cuenta que le resulta un recurso y que le resulta un obstáculo. Me parece que cuando una política pública resulta un recurso para poder abrir un abanico de problemas, bueno, hay que tomarlo. Y cuando resulta un obstáculo, hay que pensar cómo se le arranca a las políticas públicas lo que necesitamos para que algo de las dinámicas sociales sigan creciendo. Y también, bueno, surfear, no sé si este es el lugar más conveniente para decirlo, pero hay un filósofo que dice cínico en lo macro, ético en lo micro. No sé qué otra cosa decir. Creo que pasa por ahí, tener una relación con el Estado como la misma relación. O sea, yo creo que uno tiene que tener una relación con los problemas en los que está, realmente, no con los discursos y las retóricas y las prescripciones, sino con los problemas en los que están. Los problemas en los que están no quiere decir mi casita, no quiere decir mi aulita. El problema puede ser un problema que toque grupos, que toque comunidades, que toque sociedades, pero tiene un lugar donde se encarna. Deleuze decía, estamos hartos de escuchar las grandes retóricas y los grandes discursos totalizadores hablando de las reformas, de la revolución, de lo que hay que hacer, pero ahí nunca hay nadie. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la totalidad no existe? No quiere decir que la totalidad no existe. La totalidad existe, pero existen tramas concretas de actuación, existen dimensiones expresivas, no existe simplemente retóricas, prescripciones e imperativos morales. Entonces uno puede decir, claro que existe el capitalismo, claro que existe la complejidad de la globalización, claro que existen muchas cosas, pero hay que poder expresarlas en las tramas concretas, donde uno está, porque si uno las dice, pero no las puede ni vivir, ni operar, ni actualizar en las tramas en las que está, quedan como meras retóricas tranquilizadoras, pero no tienen ninguna consecuencia. Entonces a mí me parece que con el Estado pasa lo mismo. Si uno está en los verdaderos problemas, metido con el alma, con la cabeza, con los otros, con los diseños, con los trazados posibles, verá qué cosas le resulta un recurso entre las miles de cosas que hay, y cómo arranca los recursos de los lugares que necesita arrancar también el Estado, y cómo hace ole, como dice Deleuze, ser la pantera rosa cuando hay que serlo para quedar imperceptible, y cuando uno entra en una relación de alianza, porque hay aliados que también están, por supuesto, en las políticas públicas. Yo creo que no hay nada a priori, que es cuestión de chequearlo en la medida de ver cuáles son sus capacidades activas, cuáles son las capacidades activas, y tener la capacidad de diseñar las políticas, que es también los aliados, los grupos y los modos de conquistar lo que una situación pide que se conquiste.